Agradezco la presencia de todos ustedes en este auditorio y en especial la presencia de la señora Susana López Aranda, representante del Fondo Cultura Económico de México, que ha venido desde ese país a esta presentación. También quiero felicitar a la directora del Fondo de Cultura Económica del Perú, Carmen Gloria Chávez, y al editor al Felipe Aburto por la gran labor que han hecho, porque nada más oportuno que publicar este libro pocas semanas antes de la conferencia de Lima sobre cambio climático. Asimismo, quiero agradecer al embajador Alfredo Chuquihuara por su colaboración en la organización de este evento y por los comentarios que va a hacer sobre mi libro. El embajador Chuquihuara es un experimentado diplomático, lo demostró cuando trabajó conmigo representando al Perú en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para comenzar, quiero decir que mi libro es en español, publicado por el Fondo de Cultura Económica, es una traducción de un reciente libro publicado en inglés con el mismo título por Set Books y en Macmillan Press en Nueva York y en Londres. Comenzaré por reafirmar mi tesis del mito del desarrollo. Es decir, que después de más de 60 años de teorías y prácticas de desarrollo y también políticas, el desarrollo sigue siendo un mito. Hace unas semanas el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, dijeron que la fiesta de las materias primas había terminado y que desde ahora América Latina crecería entre 1,5% o 2%, y que ya no habrán milagros como los del Perú o como los anteriores de Chile, que hemos regresado a nuestro estado cíclico después de las bonanzas de las materias primas. Dijeron que era imposible desarrollarse para América Latina, ya que de los 10 productos exportados, más exportados por la región, 7 son materias primas. Entonces, uno se pregunta, ¿pero por qué el Fondo Monetario y el Banco Mundial nos dijeron antes que lo que deberíamos hacer era respetar las ventajas comparativas que teníamos? Y las únicas ventajas comparativas que teníamos era la producción de materias primas. Así que ellos nos ajustaron y cambiaron nuestra producción a enfatizarla en las materias primas. Hemos seguido sus consejos y ahora ellos nos dicen que debemos cambiar y debemos hacer reformas. ¿Qué tipo de reformas? Industrialización. Ahora de nuevo industrialización, porque las materias primas no sirven para el desarrollo. Confirman mi tesis. Ellos por fin confirman mi tesis que yo la planteé en 1980 y la criticaron. Con materias primas no hay desarrollo. Entonces, ahora, ¿qué cosa quieren? Industrialización. Y entonces debemos poner políticas de diversificación de la producción, sí. Y ir a la industrialización, sí, estoy de acuerdo con ellos, sí, ¿por qué no? Pero eso no es fácil, porque ellos creen que el problema de la industrialización es un problema económico. Y el problema de la industrialización de América Latina no es un problema económico. Es un problema económico, pero no es solo eso. El problema de la industrialización de América Latina es que la América Latina tiene una cultura acientífica, ¿no? No inventa ni innova nada, y sin inventar y no innovar, es muy difícil cambiar de las materias primas a productos de alta tecnología o mediana tecnología. La América Latina tiene 200 años casi, va a cumplir, o ha cumplido algunos países, de independencia, y no han pasado por ninguna revolución industrial. Esta cultura científica de la América Latina es la causante verdadera de que nos encontremos siempre con materias primas que tienen un boom y que luego se caen y nosotros entramos en la crisis cíclica de siempre. Esta es la historia del guano, del salite, del caucho, de la harina de pescado,
el zinc, siempre lo mismo. Pero, y tenemos que preguntarnos, ¿y por qué nos pasa eso a nosotros? ¿Y por qué no le pasa eso a Corea del Sur, a Malasia, a Singapur y a Taiwán? Estos países eran tan pobres como más pobres que América Latina en los años 60. ¿Qué ha hecho la diferencia entre esos países y la América Latina? La diferencia la ha hecho la educación científica y una gran inversión estatal en investigación y desarrollo tecnológico científico. Hoy Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia gradúan tantos científicos como los países desarrollados. Son además los únicos países que, aparte de los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, registran cada año cientos de patentes de innovación y de invención. Latinoamérica, después de 190 años de independencia, no inventa nada. Es un páramo científico, ¿verdad?, comparado con lo que es el Asia ahora. Salvo Brasil, nadie en la región gasta más del 1% del Producto Interno Bruto. En el Perú esta inversión es casi nula, representa más del 0,20% del Producto Nacional Bruto. En la cultura latinoamericana es científica porque prevalecen las humanidades excesivamente sobre las ciencias naturales. No quiero decir que desaparezcan las humanidades, no, ni las profesiones letradas, pero prevalecen excesivamente sobre las profesiones en ciencias naturales, físicas, biológicas, químicas, matemáticas. Se prefiere más la letra que el logaritmo, la deducción que el experimento, la creencia que la duda científica no existe y que prefieren el auditorio que el laboratorio. Entonces tenemos más abogados, letrados, administradores, sociólogos y otras científicos sociales que ingenieros y científicos en ciencias duras, como la matemática, la química, la física. Si no tenemos eso, si no cambiamos eso, no vamos a salir de las materias primas. El resultado será una cultura, es que el que no inventa, el que no innova, se entrampa en el subdesarrollo o en el no desarrollo a través de la producción de bajo contenido tecnológico de productos con menor valor que los productos y servicios de alta tecnología que se compran. Así los países latinoamericanos sin ciencia no tienen otra alternativa que endeudarse para continuar comprando la modernidad. En conclusión, hoy la mayoría de los países llamados en desarrollo, incluyendo los africanos y asiáticos y latinoamericanos, inclusive los que han crecido económicamente, siguen sin desarrollarse debido a su atraso científico y serán ahora los que más sufrirán los efectos nocivos del cambio climático. ¿Cuáles son estos efectos nocivos? Yo lo resumiré diciendo que el principal efecto es el desequilibrio físico-social que va a producir en las naciones el cambio climático. ¿Qué quiere decir esto de desequilibrio físico y social de las naciones? Para tener una idea de esto, es necesario a veces revisar la historia de las civilizaciones y llegar a la conclusión de que todas ellas sobrevivieron manteniendo suficiente agua, alimentos y energía para sus poblaciones. Cuando no lo lograron, se precipitaron en lo que yo llamo en esta obra el desequilibrio físico-social, ¿no? Es un desequilibrio entre los recursos vitales, como el agua, los alimentos y la energía, y la población creciente. Hay un desequilibrio, la población crece más y tiene menos acceso a esos recursos vitales. Y eso está causando el cambio climático. Y esto va a causar largas turbulencias sociales, ¿no? Y finalmente el colapso de muchos estados y de la vida civilizada. Ya lo estamos viendo en el Medio Oriente. La rebelión en los países árabes comenzó por la falta de seguridad alimentaria. Y esto es válido ahora para todos, y lo peor es que el desequilibrio físico-social de muchos países llamados en desarrollo está creciendo peligrosamente debido a la imparable urbanización, o sea, aumenta la población urbana y el acceso se hace más difícil al agua, a los alimentos y a la energía. ¿Por qué? Porque el cambio climático ya está originando sequías persistentes. O sea,
Y sin agua no se pueden producir alimentos. Hasta ahora no se ha inventado nada que pueda producir alimentos sin agua. Y las sequías del cambio climático son persistentes y extensivas. Y también están produciendo el derretimiento de los glaciales, que afectará también el acceso al agua y a los alimentos. Estos son los dos fatales daños que va a hacer el cambio climático a los países llamados en desarrollo, sobre todo latinoamericanos y sobre todo a los andinos. Es el deshielo de los glaciales y las sequías persistentes van a crear una crisis alimentaria. Según las Naciones Unidas, hoy existen ya 2.000 millones de personas con escasez de agua. Y en el 2015, el próximo año, casi el 70% de la población mundial urbana tendrá algún tipo de escasez de agua. Lo peor es que en el 2030, las poblaciones de los llamados países en desarrollo pasará los 6.600 millones de habitantes. Y todos estarán, casi todos, el 70%, viviendo en ciudades. Entonces, salvo que exista un aumento sin precedentes de la disponibilidad del agua, alimentos y energía, y también una caída brutal sin precedentes de la migración del campo hacia las ciudades, una gran parte de la población urbana de esos países vivirá un desequilibrio físico-social en ciudades con escasez de agua y energía, con alimentos caros, con cortes de fluido eléctrico, rodeada de contaminación y inestabilidad política y delincuencia. La causa, repito, de las protestas árabes fue precisamente el alza de los precios de los alimentos y la falta de agua. Y para mí fue una sorpresa que la edición en árabe de mi libro El mito del desarrollo sirviera para darles argumentos a lo que protestaban. Entonces, el cambio climático es entonces el principal desafío que tiene la humanidad, no solamente los países de desarrollo, solamente que ellos van a sufrir más, ¿no? Pero muy fácilmente escuchamos que muchos políticos y hasta ecologistas fácilmente declaran que hoy en día se puede lograr un crecimiento económico, un desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo verde, un desarrollo ecológico. Ojalá fuera así, yo quisiera que fuera así, pero no lo es. Muy fácilmente usamos el término desarrollo sostenible, pero lo que estamos usando no es otra cosa que un oxímoron. El desarrollo sostenible no existe, no puede lograrse, por la sencilla razón de que casi toda la producción de bienes y servicios de la economía global se hace con energías fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas, que no son renovables y contaminan, y que ahora recalientan el planeta y producen el cambio climático. Para comprender el cambio climático debemos comprender y darnos cuenta que hoy la humanidad tendrá muchas culturas, pero una sola civilización, que es urbana y se extiende imparable por el planeta. Esta civilización urbana global está en crisis porque no puede sustituir las energías fósiles que he nombrado, que son contaminantes, ¿no? Y recalientan con sus emisiones de anhídrido de carbono, CO2, ha llegado a recalentar la atmósfera, haciendo que el cambio climático sea ya hoy día casi irreversible y que lo único que podemos hacer es adaptarnos a él. Pero esta adaptación no va a ser nada fácil, porque para ello nuestra civilización urbana tiene que lograr energías renovables que suplanten al petróleo, al carbón y al gas, y que esas energías renovables sean, para suplantarlos, más baratas. Algo que tecnológicamente tomará muchos años. Así que en el futuro próximo no existirá una energía renovable ni un conjunto de ellas que pueda reemplazar los 90 millones diarios de barriles de petróleo que sirven para producir los 320 billones de kilowatts hora para producir a la vez los 58 trillones de bienes y servicios de la economía global. Por
primera vez desde la Revolución Industrial, la ideología del progreso económico sin límites está en cuestión ahora con el cambio climático, porque no podemos sustituir, ¿ah?, la energía que recalienta la Tierra. Ni vamos a obtener energías renovables para sustituirla en los próximos años. El petróleo seguirá el gas y el carbón seguirán siendo, yo creo, por los próximos 20 años, las energías que muevan la economía global. Y si eso pasa, indudablemente entraremos en una catástrofe ecológica para las futuras generaciones. Y el mayor grave daño que causa el cambio climático es este desequilibrio físico-social, ¿no? Y además va a causar también una serie de trastornos, el alza del nivel de los océanos, por el derretimiento ya grande que existe de los glaciales de Groenlandia, de los glaciales del océano Ártico, y ya comienzan grandes espacios también de la Antártida. Todo esto va a crear también refugiados ecológicos, porque al aumentar el nivel de los mares y de los océanos, se van a invadir estuarios. Por ejemplo, el estuario del río Ganges y del Índico va a ser muy fuerte, e inclusive ahí está Bangladesh, millones de personas van a tener que subir hacia el continente, va a crear conflictos. Lo mismo pasa en el estuario del Nilo, y así también pasará en el estuario del Amazonas, ¿ah? El mar va a entrar, y también se van a afectar muchos puertos y grandes ciudades, como ya pasó últimamente con el huracán Sandy en Nueva York, debido a un alza del mar que no había antes. Las aguas del mar entraron hasta el subterráneo de Nueva York, hacia el metro de Nueva York. En todo esto, indudablemente, se va a ver en la conferencia de Lima, ¿no? Y el panel sobre cambio climático, compuesto por 200 científicos de las Naciones Unidas, ha elaborado ya un informe para la conferencia de Lima. Ellos plantean que si no se quiere que la temperatura de la Tierra aumente más de 2 grados centígrados, para no llegar a un sistema de vida cotidiana catastrófica, debemos llegar en Lima a un acuerdo para solo quemar, adicionalmente a lo que ya quemamos, por los próximos 30 años, solo 1 trillón de energía fósil. 1 trillón de energía fósil por los 20, 30 años próximos, adicionales a lo que ya quemamos, es lo único que puede evitar que la temperatura no pase los 2 grados. Estamos muy cerca de eso ya. Pero lo que pasa es que si nosotros solamente vamos a utilizar 1 trillón, pero lo que pasa es que hay 3 trillones de energía fósil, de petróleo, gas y carbón, ¿no?, en el subsuelo de la Tierra, ¿no? Y los países que tienen reservas de petróleo, gas y carbón no han demostrado restricción para no sacarlos. Y los analistas dicen que se están invirtiendo ya hasta ahora 600 billones de dólares al año en explotar más petróleo, carbón y gas, y también construyendo plantas energéticas alimentadas por petróleo, carbón y gas. Esa es la realidad. ¿Cómo se va a cambiar eso a solamente explotar 1 trillón por 20 años de energía fósil? Los analistas políticos no tienen buenas noticias, por eso, sobre la conferencia de Lima. Concluyen de que será muy difícil que en Lima se acuerde explotar solo 1 trillón de energías fósiles. Se pronostica más bien que se llegará a un acuerdo débil, donde cada país decide qué esfuerzo puede hacer para limitar el calentamiento global, y que este acuerdo no tendrá efecto hasta el 2020. Esos son más o menos los vaticinios. Ojalá no sean ciertos. La verdad es que esta falta de voluntad política para mitigar, porque no piden que paren las emisiones, sino mitigarlas explotando solamente 1 trillón, demuestra en el fondo una crisis moral de los que dirigen las corporaciones transnacionales y los dirigentes de los países
que más emisiones de gases han emitido y emiten. No quieren reconocer ni, ni, los, ni las corporaciones, ni los países que emiten más emisiones de gas, que la producción de bienes y servicios de sus países y del planeta debe tener en cuenta el costo ecológico para liberar a las futuras generaciones de un verdadero catástrofe ecológico. Sin embargo, no lo hacen. Y eso es un problema no solamente político, sino ético. Así, hoy día la economía es global, porque da muchos beneficios siendo global, pero la ética no lo es, porque priman los intereses de las corporaciones y de los gobiernos que explotan la energía, a pesar que los científicos les dicen que mitiguen la explotación de energías fósiles solo a 1 trillón de toneladas. Ante esta indiferencia y ética que existe en los países que más emiten gases y en las corporaciones que manejan la energía del mundo, de no querer limitar las emisiones de anhídrido de carbono, los países que mal llamados se llaman desarrollo, para enfrentar los efectos nocivos del cambio climático, deben ya no buscar la riqueza de las naciones a través de la ilusión del crecimiento perpetuo e insostenible del Producto Interno, sino más bien buscar un pacto por la supervivencia, dirigido a obtener un equilibrio físico-social, e impedir que el equilibrio físico-social que ya comenzó sea peor. Es decir, un equilibrio físico-social mejor entre el crecimiento de la población urbana, el agua, los alimentos y la energía, recursos indispensables para aquella civilización y que están seriamente afectados ya por el cambio climático. Estos pactos deberían concertarse democráticamente en cada país en desarrollo, sobre todo en los países andinos, que son los que más van a sufrir, para lograr al abastecimiento para las poblaciones urbanas de esos países, que va a ser la mayoría de la población va a ser urbana, de agua, alimentos, y alimentos sobre todo. No será fácil lograr estos pactos por la supervivencia, porque lo que pasa es que la mayor parte de los economistas y los políticos en el mundo y en Latinoamérica no comprenden que la actual crisis global no es solo una grandiosa recesión económica, sino una crisis de civilización. Y no lo comprenden porque viven con una ideología del siglo XX, enamorados del crecimiento insostenible del Producto Interno Bruto, alimentado por petróleo, carbón y gas, y llaman a eso desarrollo, cuando es precisamente el más claro indicador de la crisis de nuestra civilización. No se dan cuenta que el Producto Interno Bruto crece, pero el planeta no. Muchas gracias.